sobre Lucrecio y de Rerum Natura. Ya habíamos visto que pues existen diversas traducciones y que cambian un poco el nombre. Por ejemplo, aquí tengo la de Gredos, que dice la naturaleza. Esta es de Francisco Socas. O tengo dos que han sido muy publicadas. Esta, en este caso, en Bosch, en 2 tomos, aunque existe una edición en un tomo traducida por Edouard Valentí Fiol. Esta, insisto, aparece en varias editoriales, esta misma traducción. En la edición de Bosch es bilingüe, en otras pues no. Y lo mismo esta, que es la más publicada de todas, de la naturaleza de las cosas. Esta era de la naturaleza, que es la de Abate Marchena, con una introducción de Agustín García Calvo. En los comentarios que existen en internet, generalmente se dice que pues no aporta gran cosa el prólogo. Entonces, bueno, con esa salvedad. Pero esta es la edición más traducida. Buscamos, por ejemplo, alguna que traiga todas las ediciones en español y empezamos a ver el Abate Marchena, el Abate Marchena, el Abate Marchena en varias de las editoriales que repiten pues esta edición. Lo mismo tenemos esta otra de René Acuña, de la UNAM, que originalmente pues fue publicada en 2 tomos y luego ya lo hicieron para la colección Nuestros Clásicos. Esta es del 63 y bueno, aquí vemos 2, pero por ahí hay alguna otra editorial que publicó la misma traducción. Así que se multiplica aparentemente como si hubiera muchas traducciones, pero en realidad no las hay. Hay menos de las que se aparentan. Y por supuesto la de Rubén Bonifaz Nuño, de la naturaleza de las cosas. En el caso de la anterior, pues ustedes alcanzaron a ver, de la naturaleza de las cosas. Y también ya había mostrado este pequeño libro que ha dicho verdaderamente Lucrecio, de A.D. Winspear. Ahora, tendríamos que ver si este libro realmente dice algo muy importante. Sí dice lo esencial, pero creo que se puede ir un paso más allá, que es el que vamos a tratar de comentar en este momento. Hay algo pues que tendríamos que definir. ¿Qué significa naturaleza? Ya que el título en latín es Rerum Natura. Primero, sí quiero comentar que la edición de Gredos trae la sinopsis de cada uno de los libros al principio y está pues muy bien hecha. No se podía esperar menos. Pero comete el mismo error que cometen todas las ediciones que he visto hasta el momento. Sé que hay otra en Alianza, pero esa aún no la tengo. Pero es en torno al primer concepto de naturaleza. Ya después tenemos también el concepto de rerum, que también implica otro problema. Así que los dos conceptos que tenemos, rerum, natura, son problemáticos de entender. Aquí tenemos que entender un punto básico, ya que todo apunta a los átomos y a la inexistencia de los dioses. Tenemos que entender entonces que naturaleza, de el latín lo mismo que en griego,
Physis no significa específicamente lo que aparentemente significa. En este caso, de nacer, de engendrar, ambos en griego y en latín. Aquí el dilema es el concepto realidad, nuestro concepto de lo que es la naturaleza actualmente, desprendido del griego y del latín, sobre todo obviamente del latín, no coincide y no va con lo que realmente quisieron decir. Y esto es pues muy aventurado, pero tenemos el punto siguiente. El concepto de realidad en latín se vincula a la palabra realitas y a res, cosa, y se puede entender como la cualidad de la cosa real o res vera existens, la cosa que verdaderamente existe. Ahora, y aquí viene el punto. El término surgió en el latín bajo medieval, derivado de realis, que significa relativo a la cosa, o sea que tiene una cualidad que se hace real en un individuo concreto. Y este es el punto. El concepto de realidad no existía. Este concepto viene después. Pero si vemos, empezamos a leer la sinopsis de los libros de Lucrecio, Invocación a Venus y Doctrina sobre los dioses, dedicatoria a Meme y propuesta del tema. Epicuro libera a los hombres de la religión. Aquí vamos con lo que empieza a ser muy importante. El miedo a la muerte vencido por el conocimiento del mundo y el alma, dificultad de poner la ciencia griega en versos latinos, la sabiduría disipa los miedos y, en fin. Después hace mucho hincapié que todo es a partir de los átomos, de otras doctrinas y cómo estaban cercanas a la verdad y otras no tanto, y pues insiste en la inexistencia de los dioses. Todavía alcanza a, en las traducciones, habría que ver el sentido y el contexto general de el texto de Lucrecio. Alcanza a hablar del alma, pero no es el alma en el concepto que nosotros tenemos, es otro concepto también del alma, y esto es donde pues otra vez nos distanciamos de la historia tradicional de la filosofía. Habla también de los muchos mundos, de la perpetuidad del movimiento, que es uno de los puntos básicos que retoma Marx posteriormente, sobre todo pues de Demócrito y Epicuro, en donde ya se nota este punto. Entonces, quizá si yo tradujera de Rerum Natura, traduciría sobre la realidad y partiría de este concepto de realidad actual para entender lo que nos quiso decir verdaderamente Lucrecio y no específicamente el cercano naturaleza. A esto se llama una traducción de equivalencia dinámica, en donde podemos traducir con conceptos más actuales algunas cosas que ya no quedan claras del concepto que había en la antigüedad grecolatina u otras lenguas incluso. Por ejemplo, para hacer este tipo de traducciones, podríamos traducir en lugar de Venus o Afrodita, la diosa del amor, para que quien no conoce los términos Venus o Afrodita entienda a qué se refiere. Sobre todo cuando hablan de los epítetos de los dioses, que los nombres, bueno, son algo conocidos, aunque no totalmente, pero, por ejemplo, la chipriota. Y ahí es donde, pues ya, quien no conozca un poco más sobre la cultura grecolatina quedará excluido de estas traducciones. A menos de que lean las notas, y como ustedes saben, muchas notas son muy largas. Y cuando hay muchas notas, pues muchos de los lectores acaban por no leer las notas. Y las introducciones, pues lo mismo, ¿no? Entonces, sí me gustaría dejar claro que se refiere Lucrecio más que a nuestro concepto actual de naturaleza, que sí está cercano a un concepto de realidad. Así es
la realidad. Es lo que nos está queriendo decir, con átomos, con movimiento, sin dioses. Básicamente, aunque hay muchísimas otras cosas implicadas.